Hoy vamos a conversar con Ricardo Cusano, el presidente de Fede Cámaras Venezuela. El tema que vamos a discutir es qué podemos hacer los empresarios del turismo para afrontar esta crisis post-coronavirus, ¿no? Porque, bueno, la crisis en Venezuela creo que ya Sí. tenemos doctorado y postdoctorado en afrontarla, pero bueno, este tema de crisis post-coronavirus. Igual que siempre, voy a desactivar los comentarios. Al lado de la casita de comentarios tienen dos cuadritos con un signo de interrogación para las preguntas. Por allí lo pueden hacer y después en el momento de, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto la respondemos. Quería presentar a Ricardo. Ricardo es abogado de la Universidad de Santa María, tiene especialidades en Derecho en la Universidad Metropolitana. Fuiste presidente de Conceturismo del año 2013 al 2015 y creo que estuve leyendo Correcto. algo que fue tu primera incursión en el tema gremial. Bueno, o antes de ser presidente, pero entraste fue por No, Conceturismo, ¿no? entré en la vida gremial hace ya 17 años. Bueno, Arranqué en la Asociación de Hoteles de Caracas y luego la Federación Nacional de Hoteles, Conceturismo en varias posiciones y luego la presidencia, correcto. En la Cámara de Turismo de exactamente. Caracas, Eres cofundador de Fede Cámaras Radio. Y correcto. bueno, en Fede Cámaras has llevado una larga trayectoria, ¿no? O sea, fuiste segundo vicepresidente, primer vicepresidente, hasta ahora que eres el presidente de Fede Cámaras. Y corrígeme si me equivoco, eres el primer presidente de Fede Cámaras del sector turismo, ¿no? Creo. Sí, correcto. El Qué primer bueno. presidente de la Cámara del Sector Turismo y el más joven, aunque no parezca así, porque en 10 meses. Bueno, el más joven, eso sí es verdad, también lo sabía porque también me lo habían comentado, ¿no? Bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente, Ricardo, sé que tienes una agenda súper apretada. Estamos por acá también, que es una pequeña ventanita a nuestros colegas que se conectan y siempre están pendientes. Sé que hay Venezuela, de hecho, un mensaje que les quería dar, o sea, sé que hay muchísimos problemas de internet porque muchísimos me escriben, oye, no me pude conectar, no lo pude ver, por eso es que recuérdense que siempre lo dejamos 24 horas y lo subo en YouTube también, porque es muchísimo más fácil que la gente lo pueda ver en YouTube. De hecho, Claro. me he dado cuenta que las visualizaciones en YouTube siempre o sea, son exponenciales frente a lo que nos ven en vivo, precisamente por lo mismo, ¿no? Por el tema de conexión a internet en Venezuela, que es un poco caótico. Bueno, ¿qué tal llevas el confinamiento, Ricardo? Aparte de todo el tema que ya estamos Bueno, confinados desde hace 20 años en Venezuela, ¿no? fíjate, de verdad que, bueno, lo primero, Camila, agradecerte la oportunidad de hablar con la mayoría que nos escuchen y que seguro luego lo van a ver por YouTube. Son personas que de una u otra forma hemos estado vinculados a la actividad, muchos amigos, muchos conocidos. Y también gente con que no nos conozcamos, llevamos esta pasión estructural por dentro, que es la de servir y la de promover destinos y la de atraer a través de una actividad sustentable, una actividad de generación de riquezas con grandes cualidades de permeabilidad, de capilaridad, donde sabemos que el turismo no se concentra en una sola persona, más allá que grandes empresas y todo, pero permea muy bien hacia todos los estratos de la sociedad, ¿no? Antes que nada, bueno, agradecerte. ¿Y cómo se lleva esto? Se lleva con tres muchachos pequeños de 10, 8 y 3 años que los tres tienen Zoom de colegio, con 25.000 reuniones al día. Yo uso iPhone el iPhone tiene una aplicación que te dice cuánto tiempo de pantalla usas, ¿no? Y con relación a las semanas anteriores, y ya son días de 14, 15 horas de pantalla. O sea, de verdad que se ha incrementado el nivel de trabajo de reuniones, se ha incrementado de manera exponencial, siendo además mucho más efectiva porque, bueno, vas al grano, no pierdes tiempo en discusiones estériles bueno, o en las sabrosas conversaciones que se generan entre un tema y otro, en pararse a buscar el café o a salir a almorzar con algunos amigos. Pero sin duda alguna, una realidad totalmente compleja, nueva, que nos cacheteó también. O sea, el coronavirus, apartando los temas estructurales venezolanos, el coronavirus vino para explicarnos a quienes no habíamos entendido que ya el mundo estaba en otro mood, eh,
que si no te montas sobre este riel estás sencillamente destinado a morir. Y hablo de, por ejemplo, de los procesos de innovación y transformación digital de las empresas. Sí. Si vemos la forma en que se han organizado, sobre todo las grandes empresas, que además pues son las grandes locatarias o arrendadores o propietarios de estructuras pero inmensas, edificios, galpones, grandes oficinas, y que hoy se han dado cuenta que hay procesos que los pueden optimizar y que pueden ser extremadamente eficientes teniendo cada quien la gente en casa. Esto en este momento es una complejidad, obvio, sobre todo porque estás trabajando desde casa sin la posibilidad de salir, o sea, simplemente salir a una panadería o hacer, o sea, no tienes un cine, obviamente ese tipo de cosas te hacen más complejo el proceso de distanciamiento, ¿no? De mantenerte confinado. Pero imagínate reactivando la actividad comercial, reactivándose la actividad del entretenimiento, o sea, la vida cotidiana, muchas empresas posiblemente y seguramente van a migrar a estas formas de trabajo. Sí, Y es ahí así. se van a dar unos cambios de paradigma enormes, empezando por unos nuevos modelos de negocio. Quizás veremos grandes torres de oficinas convirtiéndose en nuevos hoteles o convirtiéndose en apartamentos de vivienda. O sea, aquí se vienen unas nuevas realidades, más más allá del virus y la pandemia, porque nos estamos dando cuenta que podemos ser más productivos. Imagínate, si estamos siendo productivos en un mundo que hoy vale 40, 50% menos lo que valía hace 3 meses. Imagínate cuando esto, bueno, vuelva a retomar alguna normalidad. Sin duda alguna, un gran reto, una gran responsabilidad para quien nos toca dirigir instituciones, representar con nuestra voz a, 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 bueno, a la multiplicidad de los sectores económicos, representar con nuestras acciones al gran empresario, al gran dueño de cadenas de hoteleros o al pequeño operador turístico en el lugar más recóndito del país, ¿no? Entonces, sin duda alguna, un interesante reto por no ponerle adjetivos calificativos negativos, porque es lo que nos tocó vivir y sencillamente tenemos que enfrentarlo y superarlo, ¿no? Sí, no, y aparte que es lo que yo digo, ¿no? Que al final fue algo que no, ni nos prepararon, ni nos Uh -huh, avisaron, ni nada. uh O -huh. sea, fue algo que nos llegó y que nos los tiraron de frente y nos estrellamos a toda velocidad, la velocidad que veníamos y el rumbo en el que veníamos de frente, ¿no? O sea, fue como estrellarse contra una pared. Mencionas algo que me parece súper interesante porque es un modelo de negocio que en Venezuela no se ve mucho, que ya se está viendo en muchísimos sitios, en Europa y en Estados Unidos, que es, por ejemplo, los espacios de coworking, ¿no? Hoy en día, justamente aquí nosotros tenemos las oficinas en un espacio de coworking en Madrid y veía el informe de comunidad que enviaba que decía que, bueno, que han habido muchas bajas, que muchísimas empresas que tenían despachos grandes, despachos de 15, 20 personas, los han suspendido hasta que pase la crisis. Esto lo puedes hacer solamente cuando tienes este tipo de espacios, ¿no? O sea, porque si tú tienes un edificio o que tienes una planta entera en un edificio, tú no le puedes decir a tu arrendador, mira, voy a suspender el contrato de arrendamiento por 2 meses, ¿no? O sea, Correcto. entonces este tipo de situaciones yo creo que sí, y te apoyo totalmente en lo que dices, ¿no? Que va a sacar dos cosas totalmente distintas. Uno, o que las torres de oficinas se van a reconvertir en grandes torres de hoteles, de eventos, de apartamentos de vivienda, o que precisamente para espacios de coworking y que las empresas van a ir a eso, ¿no? O sea, yo creo que eso también es algo súper importante, que las empresas van a ir muchísimo más a eso, porque muchas empresas no creían en el teletrabajo. O sea, la gente creía que el teletrabajo no podía ser, no era eficiente. Y yo, por ejemplo, yo que desde que me vine a España, trabajé muchísimo desde casa al principio. A mí lo que me agobiaba un poco era o sea, el no separar lo que era la casa de la vivienda, del trabajo, ¿no? Eso era lo que me Sí. agobiaba a mí un poco más. Pero es que ahora es que nos obligaron, ¿no? O sea, no tenemos otra Pero además, opción. pero además imagínate, o sea, haz esta ecuación. Eh, digamos, un gran operador, un gran mayorista de turismo que comercializa productos y tú eres un gerente de esa empresa y te ganas, digamos un número, cualquier cosa, $120,000 al año y tres empresas lo trabajas en Miami. $10,000 en Miami, si vives en Brickell, posiblemente no llegas a fin de mes, si tienes dos Sí, hijos. O estás en Coral Gable, que por decir cualquier cosa de una ubicación, correcto. Esa misma persona
puede irse a vivir a North Carolina o irse a vivir, o si estás en Madrid, me salgo de Madrid y me voy a vivir, no sé, a Logroño y la vida me cuesta la mitad, gano en calidad de vida por temas de entorno y sigo ganando la misma cantidad de dinero y sigo siendo productivo para una empresa. O sea, el coronavirus, estamos viendo algunos informes de multilaterales y de grandes empresas que además va a tender a la desconcentración de digamos, de los focos de trabajo. No es que Nueva York va a dejar de ser Nueva York o que Londres va a perder su encanto de cosmopolita y de grandes concentraciones, pero va a ser mucho más fácil ver gente viviendo, no sé, en Connecticut, en una casa en Connecticut, trabajando para una gran transnacional de la Quinta Avenida. Entonces, eso nos pone en unos retos interesantísimos y sin duda alguna nos obliga a usar el celular y a usar la computadora para algo más que el Word o el WhatsApp, ¿no? Eso es así, sí, sí, de hecho comentabas el tema del tiempo de pantalla, a mí me pasó exactamente lo mismo, ¿no? De hecho yo venía en una etapa como de desintoxicación de pantalla y me venía sintiendo un poco orgulloso porque ya había bajado, no sé, a 4 horas al día, ¿no? O sea, sobre todo porque uno está conectado en la computadora y el WhatsApp, que es una herramienta de trabajo, lo utiliza desde allí y ahora volví a Correcto, subir a 14 horas, 15 horas al día, o sea, pero es que al final es lo único que tienes y es tu correcto. herramienta de trabajo, ¿no? Bueno, ¿cuál crees tú que puede ser el papel que juegue? O sea, ya vamos a entrar un poco también en el tema del turismo. Tú, bueno, Sí. estuviste en Conceturismo, evidentemente, tienes muchísima experiencia. Este, primero, bueno, un breve panorama de la situación actual del turismo global y en Venezuela, ¿no? Siempre pregunto porque me gusta escuchar sobre todo de distintas fases y distintas disciplinas del turismo, ¿cuál es la opinión que tienen a este respecto? O sea, ¿cómo ven la situación más allá de que es complicada, ¿no? Evidentemente. Mira, Camil, yo creo que lo primero que hay que entender es que ese mundo, fronteras abiertas, ese mundo, obviemos la situación venezolana, ese mundo de tomar un avión y por lo menos el 60% de los países, principales economías del mundo, si formas parte de esos países no tienes problema de visado, vas y vienes medianamente a donde quieras, ¿correcto? Eso posiblemente se acabe. Hoy, hoy esas teorías de estados amurallados, por más de que las políticas de integración y de procesos económicos integrados transversales se mantengan, el flujo o el libre tránsito de fronteras sin duda alguna se va a restringir. Además con unas consideraciones más compleja que cuando nosotros estábamos chamos y nos pedían la vacuna de la fiebre amarilla para ir a Estados Unidos o a Brasil. Estoy hablando hace 20 años atrás. Este, obviamente aquí se van a venir unos procesos mucho más rigurosos, con una serie de requisitos más rigurosos. Y entonces, viendo esto, de cara al turista transfronterizo, las primeras movilizaciones, articulaciones económicas, el dinamismo de nuestro sector, que lamentablemente, a mi modo de ver, se va a reactivar muy rápido. O sea, hoy estamos cero. Hoy no vendemos absolutamente nada. Hoy hay grandes cadenas hoteleras. Yo que tengo un hotel, tengo 4 semanas que ni el polvo está entrando. Entonces, esa situación en algunos nichos de mercado, en algunos rubros muy específicos, vamos a ver una curva como la curva del coronavirus cuando llega. Va a tener un pico en el arranque extremadamente grande en movimientos internos. Y donde haya posibilidad, algo de movimiento externo. ¿Por qué? Porque esa franja de 15%, si hablamos de Venezuela, esa franja de 15% que tiene algo de capacidad de movilizarse, lo primero que va a querer salir es bueno, precisamente a eso, a salir de las 4 paredes donde les tocó pasar este tiempo. Y eso va a activar unos sectores, pero la franja del producto de menos valor, que es un producto que no pierde calidad, que tiene las mismas, por supuesto, quizás no tan personalizado, pero que tiene buenas capacidades de atención, que tiene respeto por el huésped, por el cliente, por el turista, va a sufrir mucho más porque esa es la franja de personas que va a tener severos problemas para reinsertarse en la actividad económica. Sí, es De hecho, así.
Lo que tú Correcto. mencionabas de las fronteras, ¿no? Por ejemplo, desde el seno de la Comisión Europea no se ponen de acuerdo para la apertura de las fronteras. O sea, algo tan Correcto. básico como eso. O sea, Europa es Europa sin fronteras desde hace, no sé, 25, 30 años. 25 años. Y esto cerró por primera vez desde ese gran acuerdo de apertura de fronteras, cerró las fronteras y no se ponen de acuerdo. O sea, no han terminado de ponerse de acuerdo para poder abrir las fronteras dentro de un territorio común, como lo es el territorio europeo, ¿no? Muchísimos países que no han tenido casos de coronavirus o han tenido muy pocos, porque yo creo que ya hoy en el día en el mundo todos los países han tenido prácticamente incidencia, pero aquellos países que han tenido muy poca incidencia de coronavirus, yo creo que se van a presentar a un dilema, ¿no? O sea, porque generalmente son países muy pequeños que puede ser que vivan de turismo, entiéndase islas del Pacífico, Bora Correcto. Bora, Curazao, Aruba, Bonaire. Phuket, Aruba, Bonaire, todo este tipo de islas. Entonces van a tener o sea, esa diatriba, ¿no? Abro y dejo que las cosas sean como antes, con un riesgo sanitario importante, o restringo, pero eso me puede afectar mi principal ingreso, que es el turismo, por ejemplo. O sea, eso pudiera Correcto. estar pasando, ¿no? A Correcto. nivel mundial. Y Fíjate, en Venezuela, por fíjate. ejemplo, tenemos una oportunidad, o internamente en el país, lo que hemos hablado siempre, ¿no? La gente que va a querer salir, pero no va a poder en principio, ¿no? Porque las fronteras no van a estar abiertas. O sea, las Correcto. fronteras van a estar cerradas, primero vas a poder movilizarte internamente y no necesariamente porque hemos hablado, ¿no? El tema de que, bueno, mira, no hay gasolina, ¿cómo se va alguien de Caracas a Mérida y tal? Pero es que de repente el de Caracas puede ir ahí mismo, ¿no? O sea, tienes muchísimos, o sea, el turismo no es montarte, rodar 10 horas o montarte e irte en un avión. El turismo es ir a la granja esta de contacto que hay arriba por la Unión, no recuerdo cómo se llama, Sí, sí, la granja de contacto, el zoológico de sí, contacto. el zoológico de contacto, por ejemplo. O en Mérida, turismo es subir al Si nos páramo vamos y al hospedarse en una concepto, posada. si nos vamos al concepto estricto, turista es una persona que está un día, más de un día fuera de casa y menos de 365 días fuera de casa de su residencia fiscal. O sea, cuando te trasladas y duermes 2 días en el Atillo, un día en, no sé, en la Corona Tobar, ya eres un turista por concepto, ¿no? Entonces, eso nos va a traer una realidad distinta, pero ahí el reto está en cómo captar a la gente. El nivel de aprehensión, de temores que vamos a tener todos al movilizarnos va a ser verdaderamente yo te hablo por mí, por ejemplo, yo, más allá de los viajes de trabajo, cuando me muevo somos 5. Claro. Imagínate, y yo soy, digamos, normal en el pensamiento, pero mi esposa, lo digo bajito, pero, o sea, Que no te oiga. sí, va a pedir todos los manuales sanitarios del hotel o la posada donde lleguemos. Y Sí. le va a exigir a la aerolínea que sea, bueno, va a estudiar hasta la acción a ver si cuánto han gastado más en procesos de sanitización de los aviones. Eso parece una expectativa hasta jocosa, pero es que va a ser una realidad. Es que va a ser una realidad y de hecho lo hemos vivido, o sea, yo lo comentábamos con Isaías Sarmiento la semana Sí, pasada, claro. que yo creo que al final, ¿quiénes van a viajar primero, no? O sea, se va a ver, de repente yo estoy soltero, soy joven, yo digo, bueno, mira, el riesgo que puedo asumir soy yo soy el que asumo mi riesgo, no estoy arriesgando más nadie y me lanzo a un viaje. Parejas, o sea, que están casados, recién casados o novios, que no tienen hijos, que bueno, asumen el mismo riesgo uno con el otro, también se pueden lanzar a ese viaje. Las familias se lo pueden pensar un poco más, porque es lo que tú dices, ¿no? O sea, tú de repente eres un poco más, menos paranoico, pero tu esposa piensa también en sus hijos y te aseguro que tú también, ¿no? O sea, en sus hijos, en todo, las personas mayores, que por ejemplo para España es importantísimo el flujo el ingreso de dinero que genera los pensionistas, como les dicen aquí, a nivel del turismo. De hecho, hay programas Que además, especiales dedicados a ellos. que además te llenan los establecimientos, los destinos en temporada baja, o sea, en el momento más crítico. En el momento más crítico. Ese es el crítico de la operación, ese es lo que te va a dar por lo menos los costes de operación, ¿no? Y más allá del bienestar y el beneficio social que tienen personas de la tercera edad que, bueno, salen y se esparcen un rato, ¿no?
Sí, es que va a ser, es un tema que podríamos pasar horas hablando porque al final tiene Correcto. muchísimas vertientes, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuál crees tú que sea el papel que juegue el turismo como potenciador de la economía venezolana? Es importantísimo, siempre hemos hablado que el turismo es un motor importantísimo para sacar economías de crisis. Pasó en el 2008 con España y con Correcto. muchísimos sectores a nivel mundial. Esta vez está un poco más difícil porque nos están atacando o nos hemos visto atacados directamente porque sí hay muchos sectores afectados, pero yo creo que esta crisis al principal sector que ha afectado es al turismo. O sea, no veo o no entiendo yo que haya un sector más afectado en estos momentos que el turismo, porque es que es lo que tú decías, en estos momentos no entra ni el polvo, ¿no? O sea, estamos en Mira, cero. te cuento. A ver, lo primero que tendríamos que decir es que el turismo se reactivará en Venezuela en la medida que se reactiven otros sectores. Nosotros por nuestra naturaleza, eh, el éxito del sector turismo muchas veces no depende del turismo per se. Tú puedes tener un excelente producto, tú puedes tener un excelente plan de mercadeo, tú puedes tener un excelente, ¿qué te digo? O sea, los eslabones de la cadena del valor de turismo pueden estar perfectos. El agente de viaje, el hotelero, la agencia, la aerolínea, el guía, todo lo que gira en torno. Pero si en ese sitio donde tú vas no hay garantías de seguridades personales, no tienes garantías de servicios públicos, no tienes atractivos de cambio, tasa competitiva, no tienes, la gente dice, bueno, ¿a qué me voy allá? Obviamente, Sí. dicho esto, dicho esta realidad, o sea, con esto lo que te quiero decir es, tú necesitas obligatoriamente tener, Venezuela necesita tener una política clara, con mucha certidumbre del sector alimento, del sector, o sea, en toda su connotación, el sector primario y el sector transformador. Tú necesitas tener servicios públicos, necesitas tener financiamiento. Por ejemplo, te hablo un caso específico, el mío. Yo tengo 122 habitaciones que, bueno, venía a los subes y bajas de electricidad, tengo que hacer una serie de inversión porque se te queman los aires, se te queman las neveritas. Si no tienes financiamiento, te empiezas a pensar, dices, bueno, si hago una inversión de X $1,000 por habitación, por 60 habitaciones son $60,000, ¿en qué tiempo lo recupero? Cuando haces tu plan de negocio y dices, bueno, me meto la mano en el bolsillo y tengo que esperar 5 o 6 años según la actividad y las perspectivas. Lo que te quiero decir con esto es que el turismo va a depender obligatoriamente de la transversalidad de todos los sectores. España lo tiene extremadamente claro y tan claro lo tiene que tienen 10 años siendo los primeros entre los uno o dos de los receptores de turistas extranjeros, pero más importante aún, de movilizaciones internas. Cada vez que vemos OMT en enero, en el marco Fitur. de Fitur, sale 80 millones llegaron por frontera, 82 se movieron al interno. Siempre es lo mismo. Esa movilidad, obviamente, entonces en Venezuela específicamente no va a estar fácil, pero hoy pasó algo que, bueno, que ya es una realidad plena. Es que Venezuela dejó de ser un país petrolero y pasó a ser un país con petróleo. No. Un país con las mayores reservas del mundo, pero ya es un país que ni siquiera porque hoy tú tienes a Arabia Saudita, tienes a Rusia, tienes a Nigeria, o sea, tener que compararnos con Nigeria, te debo ser sincero, no es que me agrade mucho. Lo único que me gustaría compararme con Nigeria es con la selección de fútbol, de resto con absolutamente más nada. Y resulta que Venezuela le está padeciendo la caída de los precios del petróleo, como lo padecen todos los estados petroleros, pero está padeciendo la caída de la producción, que pasamos de 3 y pico millones a 600,000. ¿Qué ocurre? Que la reactivación de ese sector, un sector medular, puede ser muy rápido si hay un entorno que lo permita, pero requiere grandísimas inyecciones de dinero. Que no hay. El turismo no, que no lo hay, o que lo hay con intenciones de inversión nacional o internacional, pero necesitas un entorno distinto. Necesitas Claro. un acuerdo, o sea, necesitas un pleno Estado de Derecho y de garantías de inversión y muchas cosas, ¿no? Y sobre todo de la reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales. Eso nos apuesta a una ventaja competitiva con respecto a un sector que siempre hemos tenido una competencia desleal,
porque además en un país rentista por estructura, por definición, tener una chequera que te ingresen millones y millones de dólares al día es muy atractivo. Y mucho más atractivo cuando tienes la premisa del Estado papá. Ahora bien, a nosotros nos va a tocar, me vas a disculpar, pero el calor aquí es brutal y estamos viviendo la pandemia, tengo los aires acondicionados, se me dañaron dos y donde estoy ahorita, entonces aquí Tranquilo, por ando lo con menos una tienes sudadera. electricidad. Bueno, es correcto. Entonces, te decía, se me fue la onda. De que el sector del turismo iba, o sea, lo tenía un Sí, poco más fácil porque no necesitaba una sí, inyección de va a dinero. tener, no necesitas grandes inversiones, pero va a necesitar hoy más que nunca a la institucionalidad empresarial turística unida. ¿Por qué? Porque podemos correr el riesgo, o sea, todos los países del mundo en este momento y todos los economistas están viendo que en los próximos años lo que se va a profundizar son las teorías keynesianas. Es el Estado interviniendo en las economías para evitar que las economías se les caigan, ¿correcto? Lo cual no significa que sea el Estado tomando control pleno y Control. posesión de la economía, ¿correcto? Es un Estado que le va, como está ocurriendo ya en varias partes del mundo, que le está inyectando mucho dinero a las empresas a cambio de un leaseback o a cambio de unas acciones con pacto de retracto. Yo hoy me vuelvo tu socio, en el momento que salgas del problema, tú me recompras, me pagas lo que te presté y yo te devuelvo tus acciones, yo no me meto en tu operación, pero soy tu socio. Eso en Venezuela pudiese ser viable y posible siempre y cuando no caigamos o el sector de ejercicio de la gerencia del Estado no caiga ¿cómo se llama? En esa tentación de acrecentar el tamaño del Estado en un Estado operador, ¿correcto? Entonces, por eso te digo, la institucionalidad de la actividad en términos gremiales es importantísimo que se fortalezca, es importantísimo que presente, que eleve la voz, lo cual no significa gritar con respeto y con altura, pero que eleve la voz a decir cuáles son o cuáles pueden ser las opciones para salir de esto. Y hay unas grandes ventajas. Conceturismo forma parte de la OMT, la Federación de Hoteles de Venezuela forma parte de FADEGI, que es la Federación de Asociaciones de Hoteles de Iberoamérica, y así podemos seguir. Abavit forma parte, ahorita no me acuerdo cómo se llama, la Iberoamericana de Agencias de Viajes, pero en todo caso, hoy es un momento de hacer éxito comparado. Los abogados llamamos eso derecho comparado. ¿Qué están haciendo en otras partes del mundo para traerlo a nuestra realidad, enmarcarlo en nuestra realidad y ponerlo a disposición del sector? Bueno, Obviamente, al final aquí lo que buscamos es, Camil, bañarnos con agua tibia. claro. El, el, Y se está haciendo algo, o sea, no lo veo realmente, o sea, pero el Estado, un momento, cesó las concesiones, por ejemplo, de los grandes hoteles hechos a Hilton de Venezuela, por así decirlo, lo tomó el Estado, pero me enteré que no lo sabía yo personalmente, que ahora, por ejemplo, el Hotel del Lago lo tiene una concesión de una empresa privada sí, correcto. venezolana, ¿no? ¿Tú crees que el Estado se esté dando cuenta finalmente de que no puede tener la mano metida en todo y puede estar otra vez dando alguna cierta, o sea, como tendencia a soltar y a dejar que lo privado vuelva otra vez a retomar el espacio que tiene que retomar? Pero ¿crees tú Mira, que el empresariado tenga la confianza de que no vuelva a pasar lo que ya hicieron? Por ejemplo, el teleférico de Caracas, que se lo dieron a un empresario privado, lo reconstruyó, hizo una obra espectacular, tenía una concesión por, no sé, 30 años, no recuerdo el número, sí. pero 30 años, por así decirlo, y a los 8 años decidieron expropiarlo. Entonces, ¿qué crees tú que se puede estar dando en ese ámbito? Muy interesante tu planteamiento y tu pregunta, Camil. Primero, lamentablemente, en Venezuela seguimos teniendo la, 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 el solapamiento de los conceptos de Estado, gobierno y partido de gobierno, ¿no? El Estado
yo creo que el Estado, entendiendo las estructuras, los organismos políticos que conforman dentro de un territorio su organización, para luego entonces tener un gobierno que ejerza las funciones de Estado y que coordine y norme las reglas del juego para la nación, teniendo la nación la suma de los ciudadanos. Aquí Estado es gobierno y gobierno es partido, y esto es un arroz con mango. Pero dicho esto, el Estado o el gobierno en funciones de Estado no es que ahora crea, no es convicción, es condición. Por lo que habíamos dicho de la caída de los precios del petróleo, por lo que habíamos dicho que dejamos de ser un Estado petrolero. Yo dudo que si la chequera petrolera mantuviese los ingresos de 2.5 millones de barriles a $90, $70 el barril, estuviésemos viendo eso que vimos. Pero en todo caso ya ocurrió, y lo que sí pareciera inviable es que esto regrese a la operación del sector público. De hecho, ahí también hay que ser lo suficientemente coherente, responsable, y sigo hablando de la institucionalidad empresarial, no de empresas específicamente, sino de la institucionalidad, Conceturismo, Avavit, FENAOVEN, Abesintel, ALAF, Cebeta, para hacer propuestas para el proceso de profundización de la inserción del capital privado en operaciones que hoy la maneja el sector público. Porque si no es así, esas estructuras no van a seguir siendo estructuras deficitarias o trabajando a pérdida. Ahora, te repito, yo creo, de hecho hay algunas experiencias en este momento de algunos hoteles que siguen siendo propiedad del Estado, pero pasaron a operación privada, que bueno, son productos que se mejoraron, bueno, en 1000% en la calidad, en el servicio, en el total de la oferta, ¿correcto? Pero yo creo que todavía estamos lejos de esa convicción. Y si ya están pasando cosas, la forma de cimentarlas, la forma de hacerlas que perduren en el tiempo, es que seamos más audaces y bien entendidos, más agresivos a la hora de hacer propuestas puntuales en referencia a esa realidad. Pero en todo caso, la gran respuesta es: si no pasan a manos de los privados en procesos transparentes de licitación, si no se abre la inversión internacional, que por cierto tiene que ser una inversión internacional dirigida a fortalecer la inversión interna, o sea, tiene que ir de la mano con la inversión interna. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hemos pasado, o sea, aquí llega Quique Serasola, de Roommates, de la cadena Roommates, y se compra todos los hoteles de Caracas, pero con el sencillo de la cuenta corriente. Porque sencillamente hoy tenemos un país depreciado. Tenemos un país depreciado con importantes dificultades. Entonces, tú tienes que construir institucionalmente ese atractivo para que el inversor externo vea en Venezuela una oportunidad, pero también que vea en el operador o en el propietario su socio de mayor conveniencia, porque es un socio que entiende la realidad venezolana. Claro. Entonces, O sea, sería eso como una especie de joint venture, ¿no? O sea, yo también creo que es una de las cosas que más se podría llevar a cabo, ¿no? O sea, y no solamente en hoteles, en aerolíneas, en todo, ¿no? O sea, en aeropuertos. O sea, la gestión de los aeropuertos, que sean gestiones de aeropuertos privadas, ¿no? O sea, de hecho, recuerdo el caso de Avior que propuso en Barcelona al gobernador de remodelar el aeropuerto para poder, porque tenían toda su operativa allí y no quisieron. Y bueno, ¿qué llevó? A que Avior se llevara sus operaciones a Caracas, simplemente, ¿no? O sea, entonces, esta figura del joint venture yo creo que es buenísima. Bueno, mira, no te quiero quitar mucho más tiempo, voy a activar los comentarios por si acaso tienen alguna pregunta que hacernos. Mientras tanto, bueno, quería feliz Día del Trabajador a todos los que estamos trabajando y seguimos trabajando. Feliz Día del Trabajador, muy especialmente también a todos los que están en la primera línea de batalla, como decimos nosotros. Países, bueno, Venezuela afortunadamente no sabemos todavía bien, pero pareciera ser que el coronavirus no atacó
tan ferozmente como en otros países, pero por ejemplo aquí en España sí quisiera saludar a todos los sanitarios, al personal de los supermercados, a los policías, a toda esta gente que está allí y que nos hacen la vida, que son trabajos que de repente no le ves la importancia que tienes hasta en este tipo de situaciones, ¿no? Voy a hablar también un segundito. La semana que viene tenemos ya la última semana de las conversaciones en vivo diarias. De repente la siguiente semana los haré 1 o 2 veces por semana, pero ya en teoría deberíamos ir acostumbrándonos un poco a la nueva realidad. El lunes 4 vamos a tener a Jimena Cristo de Colorful Wines. Vamos a hablar sobre turismo enológico, si es una alternativa o pudiera ser una alternativa al turismo de masas. El martes 5 vamos a hablar con Diego Fagre de turismo a la medida, una tendencia que tomará más fuerza frente al turismo en masas, volvemos a repetirlo. El miércoles 6, Rolando Esser, la infraestructura aeroportuaria venezolana, está preparada para afrontar la reapertura del tráfico aéreo. El jueves vamos a hablar con Evelyn Pérez Llevaile, emprendimiento turístico de las mujeres, porque debemos hacerlo tendencia a nivel mundial. Y el día viernes vamos a hablar con Gloria Álvarez de Viajando con Gloria. Venezuela, nos falta mucho por conocer. Esas son las conversaciones que vamos a tener la semana que viene. A ver, por acá tenemos a alguien, Kevin nos dice, ¿por qué no creamos un mercado de capitales digital donde hagamos acciones fraccionarias y digitales de las acciones de las empresas venezolanas? ¿A qué hora son? A la misma hora, 12:30 Venezuela, 6:30 hora de Madrid. ¿Cuál es nuestra nueva realidad? Bueno, nuestra nueva realidad va a ser que vamos a tener que salir usar el tapaboca cada vez que salgamos, que no vamos a poder saludar a la gente, que las oficinas van a cambiar, que los gimnasios van a cambiar, que el metro va a cambiar. De hecho, aquí en Madrid se estaba hablando hasta de un sistema de reservas de metro, imagínate tú, o sea, que ibas a tener que pre-reservar en unas aplicaciones, en la aplicación del metro, para que te pudiese activar tu tarjeta para poder entrar al metro a la hora que tú dices, ¿no? Para poder controlar es todo un tema, toda una locura. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, Camil, por no, este gracias a espacio. ti. Solo ahí hubo un comentario sobre el mercado de capitales. Ajá. Ah, sí, El mercado, perdón, no lo... el mercado de capitales es y puede ser, y a mi modo de ver, creo que será la única vía rápida para el refinanciamiento de la empresa privada, mundial y venezolana específicamente. De hecho, nosotros estamos presentando en Fede Cámaras, tenemos 2 productos, uno que se llama el Observatorio Digital de la Productividad. Ahí estamos utilizando la misma herramienta de geolocalización y de actualización en tiempo real que utiliza la OMS para hacer el seguimiento del coronavirus. Que hoy obviamente la estamos utilizando con unas encuestas que es para ver, bueno, el nivel de consecuencias negativas, si estás operativo o no, en qué zona estás, pero con esa herramienta se puede trabajar específicamente herramientas para construir productos que te sirvan para hacer inteligencia comercial, que sea planificación estratégica, clústeres de desarrollo. Y desde la institución lo primero que hacemos es ponerlo a disposición del sector a través del consejo y de sus cámaras afiliadas. Pero también estamos en este momento terminando de diseñar, esperemos esta semana o si no la de arriba, estar presentándolo a las autoridades de la Comisión Nacional de Valores, la creación de un fondo de rescate para la empresa privada. Un fondo que obviamente inicialmente la idea es apoyar a la cadena de valor en el sector alimentos y salud, pero esa plata... Creo que perdimos a Ricardo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Aló, ajá, ahí volviste, sí. Quedamos Sí, en la creación de una plataforma digital. Sí, de una plataforma de un fondo para crear un fondo de rescate de la empresa privada. Y el sector turismo no va a quedar fuera de esa realidad. Yo creo que ahí va a estar la gran oportunidad porque todavía hay fondos de inversión buscando oportunidades, porque todavía hay oportunidades baratas con buenos retornos. Y eso es una acción que no depende del Estado. Eso es una acción que podemos hacer entre privados, para privados y por los privados. En definitiva, yo creo que esa franja de empresario pequeño y mediano que no tiene grandes capacidades financieras de respuesta o grandes ahorros que le permitan mantener abierto
N cantidad de tiempo sin operación, o terminar un hotel, o qué sé yo, terminar. Esa franja va a tener que inventársela y entender que no es momento de competir, sino de cooperar. Y posiblemente la competencia de mercado sí la puedes hacer, pero la cooperación de estructuras va a ser vital. Hoy más que nunca las compras centralizadas tienen que ayudar a bajar costes, o la creación de, como hacen las radios, los circuitos de radio, que no necesariamente son todas las emisoras son del circuito. Exactamente así vamos a tener que hacer muchos hoteleros, muchos posaderos, lo que ocurre en Venezuela con el circuito de la excelencia. O sea, aquí, es más, aquí se pueden venir cosas tan interesantes, por no llamarlas locas, sino interesantes como aerolíneas que tengan el sistema centralizado y que después Camil decidió invertir en una parte del lease del avión, el otro, y vas cubriendo rutas con una actividad privada, pero dentro de un modelo, digamos, franquiciado. Aquí vamos a tener que cambiar radicalmente nuestros procesos, porque si no Sí, va a ser es un Halloween complicado. por mucho tiempo. Vamos a tener que irnos a lo que se le llama en abastecimiento el strategic sourcing, ¿no? Que era, yo por ejemplo, cuando trabajé en Cemex, eso era lo que se trabajaba precisamente para hacer compras centralizadas desde, por ejemplo, en nuestro caso era desde Venezuela para toda América Latina, porque tenías muchísima más capacidad de negociación. O sea, no es la misma capacidad, que eso es algo que se ha criticado muchísimo aquí en España ahora, no es la misma capacidad de negociación que puede tener el gobierno como ente completo a que Camilo y Ricardo, que son un empresario de la última cadena de esta. Correcto. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a los que Camil. están conectados. Y bueno, pues estamos en Feliz contacto. tarde, siempre a la orden. Cuídense. Gracias.